Después de ver esta película, nada volvió a ser igual, porque me hizo preguntarme, ¿todos venimos con un propósito definido? ¿Como Joe con el jazz? ¿O como Messi o Cristiano Ronaldo con el fútbol? ¿Eso quiere decir que la vida se resume solo a eso? ¿A cumplir con un propósito y ya? Si alguna vez lo pensaste así, tal vez este análisis te haga ver las cosas desde otra perspectiva. Joe trabaja como maestro de banda en una escuela. Intenta dirigir a un grupo de alumnos desordenados mientras marca el ritmo con entusiasmo. Todos están desinteresados, excepto Connie, una niña tímida que levanta su trombón y toca un solo breve, pero lleno de alma. Joe sonríe, orgulloso, hasta que las risas de los demás arruinan el momento. Entonces detiene la clase y dice que perderse en la música es bueno. Se sienta al piano y les cuenta cómo de niño su papá lo llevó a un club de jazz. Ahí vio a un músico tan entregado que parecía flotar. Desde entonces supo que quería hacer música toda su vida. Un toque en la puerta interrumpe la clase. Es la directora Arroyo quien le da una noticia importante. El distrito ha decidido contratarlo como maestro de planta. Trabajo fijo, seguro y pensión. Joe le agradece, pero por dentro no se alegra. Más tarde, en la sastrería de su madre, la noticia se celebra, pero Joe intenta explicar que tiene otros planes. Su mamá insiste, no se esforzaron tanto para que terminara lavando su ropa en la tienda. Quiere que se aleje de los bares y los conciertos mal pagados. Quiere que tenga una carrera de verdad. Joe dice que sí, aunque no lo siente. Entonces suena el teléfono. Es Curly, un exalumno que ahora es baterista profesional. Le cuenta que toca con Dorothea Williams, una leyenda del jazz, y que necesitan un pianista para esa misma noche. Joe se llena de emoción, corre por las calles de Nueva York esquivando todo a su paso. Llega al club y entra con respeto. Dorothea lo llama al escenario, sin rodeos. Joe se sienta nervioso. Empiezan a tocar, Joe duda, pero luego se suelta. Cierra los ojos y deja que sus dedos hablen. Por un momento se olvida del mundo. Está en la zona. Cuando abre los ojos, cree que lo arruinó, pero Dorothea le dice, consíguete un buen traje. Esta noche tocas con nosotros. Joe explota de alegría. Sale a la calle y grita de emoción, pero va tan distraído que cae en una alcantarilla abierta. El golpe lo lanza a una cinta brillante. Ya no es un cuerpo, es un alma luminosa. A lo lejos, una luz blanca lo llama. Es el gran después, pero Joe se niega. No puede morir hoy. Corre entre las demás almas, desesperado, hasta que cae otra vez, pero no al más allá. Aterriza en un lugar distinto, un prado colorido y lleno de pequeñas almas nuevas. Un ser llamado Jerry aparece y con voz amable le explica que no está en el cielo ni en el infierno, está en el gran antes, el lugar donde se forma cada nueva alma. Joe, confundido, pregunta si está muerto, pero uno de los Jerry le dice que no, su cuerpo está en una especie de espera. Luego lo llevan al seminario del Yo, un lugar donde las almas reciben su personalidad antes de ir a la tierra. Joe ve cómo se asignan rasgos como nervioso, distraído, entusiasta y pregunta cómo llegan al mundo. Le señalan un portal, él intenta saltar, pero rebota. Por error lo asignan como mentor. Joe aprovecha para evitar ser enviado al gran después. Le explican que las almas necesitan encontrar su chispa antes de bajar a la tierra y los mentores están para ayudarlas. Joe idea un plan. Si logra que un alma consiga su chispa, tomará su pase para volver a su cuerpo. Roba la placa de un tal Dr. Borgenson, se infiltra en el programa y lo emparejan con el alma número 22. 22 ha tenido cientos de mentores. Gandhi, Lincoln, Teresa de Calcuta, Mohamed Ali, y ninguno logró que quisiera vivir. Ahora le toca a Joe. Desde el inicio, 22 lo trata con sarcasmo y burla. En medio de su interacción, terminan dentro del museo del Dr. Borgenson, lleno de recuerdos, logros y premios. 22 propone fingir que lo intentaron y cada quien a lo suyo. Dice que ya sabe todo sobre la Tierra y que no vale la pena. Entonces Joe le confiesa que no es un verdadero mentor. 22 se burla, pero al activar un escáner aparece el verdadero museo de vida, el de Joe. No hay premios, solo su teclado, sus clases, sus sueños a medias. 22 lo mira con una mezcla de burla y lástima. Entre los recuerdos aparece uno en el que Joe de niño se quejaba con su padre por tener que ir a un club de jazz, pero en cuanto escuchó al pianista se enamoró del jazz. El recorrido continúa y aparecen recuerdos menos agradables, audiciones fallidas, múltiples rechazos, clases monótonas, una vida solitaria y al final Joe en el hospital. Joe se quiebra, mira todo y dice, mi vida estaba vacía. Desesperado exige a 22 que le dé su placa para regresar a su cuerpo, pero ella le muestra que no puede entregarla hasta que se convierta en un pase real a la Tierra. Joe le propone ayudarla a conseguirla. Si lo logran, ella le daría la placa y 22 acepta. Van a un recuerdo que supuestamente debería inspirar, Joe tocando con Dorothea Williams, pero la placa no cambia. 22 le dice que no le gusta la música. Joe lleva a 22 al Salón del Todo, un lugar donde las almas prueban distintas actividades humanas para descubrir su chispa. Le muestra de todo, arte, pizza, deportes, ciencia, incluso
incluso ser presidenta. Pero 22 no se entusiasma con nada, todo le parece aburrido. 22 arrastra a Joe a su escondite secreto donde guarda recuerdos de la Tierra y placas de antiguos mentores. Le confiesa que nunca ha querido vivir, pero que ver a Joe esforzarse tanto por volver a su vida tan triste y patética le da curiosidad. Quiere entender por qué. Vamos a empezar a analizar a los personajes. La secuencia de los buceos nos reveló mucho sobre Joe. Fíjate cómo cuando entró al museo del Dr. Borgenson, lo primero en lo que se fijó fueron los logros y premios que había recibido. Asumió que su vida había tenido sentido por eso. Luego, al ver su propio museo, comparó su vida con la del doctor y se sintió decepcionado. Solo se enfocó en que no logró lo que quería como músico y con eso le bastó para concluir que su vida no había significado nada. Joe ha llegado a creer que encontrar la chispa es lo mismo que tener un único propósito y que una vida solo vale la pena si logras cumplirlo. Para él, ese propósito es el jazz y como no logró triunfar como músico profesional, siente que su vida no tuvo sentido. Todo ha quedado en segundo plano frente a esa idea fija de que su vida solo vale si toca jazz profesionalmente. Por eso está tan empeñado en regresar a la Tierra. Tocar en ese concierto, según él, le daría sentido a todo. Ahora pasemos a 22. A diferencia de Joe, 22 no siente pasión por nada. Parece que no le interesa vivir. Tiene una actitud arrogante, burlona, como si nada le importara. Pero muchas veces, cuando alguien se muestra así, lo que está haciendo en realidad es esconder una inseguridad. Si observamos con más cuidado, podemos notar que 22 está a la defensiva. Aunque diga que no quiere vivir, en el fondo sí le importa. Lo que pasa es que tiene miedo, cree que va a fallar. Ponte a pensar, 22 fue emparejada con figuras históricas que lograron cosas enormes. No se identificó con ninguno de sus mentores. Y para colmo, en lugar de ayudarla, la critican, la regañan y le hacen sentir que si no aspira a algo grande, entonces no vale, que si no es como ellos, no merece vivir. Y claro, si esa es la única forma válida de existir, empieza a creer que no está hecha para la vida. Y este tema de las figuras históricas me dejó pensando bastante, porque es común usarlas como ejemplo para inspirar. Y tiene lógica, son personas que hicieron cosas importantes y marcaron una diferencia. Claro que puede ser útil mirar hacia ellas, ver de lo que fueron capaces y preguntarnos qué podríamos hacer nosotros. Para muchos eso puede ser motivador, pero también me pregunto, ¿y qué pasa con quienes no tienen esa ambición? Con quienes no sueñan con hacer algo gigante. Porque muchas veces cuando hablamos de estas grandes figuras lo hacemos reduciendo su vida a lo que lograron públicamente, a sus grandes hazañas, como si todo lo demás no importara. Y eso, sin darnos cuenta, puede hacernos creer que la única vida que vale es la que se llena de cosas así. Ese justamente me parece que es el caso de 22. Y al verla, no puedo evitar pensar en cuántos de nosotros nos hemos sentido como 22, insuficientes para intentar algo. Nos paraliza la idea de fallar, así que ni intentamos, porque creemos muy en el fondo que vamos a fracasar. Y si no intentamos, al menos no fallamos. Pero eso no es una verdad, es solo una creencia que se ha quedado ahí atorada. Todos tenemos inseguridades y limitaciones, pero eso no quiere decir que estemos condenados al fracaso. Y ahora, ¿por qué Joe llamó la atención de 22? Porque en el fondo se parecen. Joe también carga con un sentimiento de insuficiencia y frustración. Lo han rechazado muchas veces y aún así insiste, se aferra a la idea de volver. Y eso intriga a 22. ¿Por qué alguien querría regresar a una vida tan ordinaria? Ambos se lanzan por un túnel y llegan al plano astral, una dimensión entre lo físico y lo espiritual. Ahí ven almas en la zona, completamente concentradas en las actividades que aman. Joe reconoce el lugar, ya había estado ahí cuando tocó con Dorotea, pero también hay almas perdidas, gigantes, oscuras y desconectadas. Una de ellas los persigue hasta que es atrapada por una cuerda. Aparece un barco psicodélico con velas y música y desde arriba baja Moonwind, un místico excéntrico. 22 le dice a Joe que él puede ayudarlo. Moonwind y su tripulación ayudan a las almas perdidas a volver a sí mismas. Liberan a la criatura, que resulta ser un corredor de bolsa atrapado en su obsesión por el trabajo. Al despertar, tira sus computadoras y celebra estar vivo. Joe, animado, le pide ayuda para volver a su cuerpo. Moonwind acepta. A bordo del barco, Joe pregunta dónde están sus cuerpos si sus almas están en el plano astral. La tripulación le responde. Unos están meditando, otros tocando música, y Moonwind en realidad está en Nueva York haciendo malabares en la calle con un cartel. Cuando pasan junto a muchas almas perdidas, Moonwind le explica que no son tan distintas de las que están en la zona. La pasión puede convertirse en obsesión y eso desconecta de la vida. Él mismo, dice, estuvo perdido por culpa del Tetris. Moonwind y el plano astral nos acaban de revelar otro de los temas centrales de la película. Apasionarse por algo es hermoso, pero también puede volverse peligroso si esa pasión se transforma en obsesión, porque cuando eso ocurre, uno se desconecta de la vida. Y creo que ese es justamente uno de los conflictos de Joe. Está bien tener un sueño, algo que te mueva, pero lo que la película parece decirnos es que si toda tu identidad,
todo tu valor y todo el sentido de tu vida gira únicamente en torno a eso, entonces quizás te estás encerrando. Joe ama el jazz, pero está tan obsesionado en alcanzar esa meta que ha dejado de ver todo lo demás. Está convencido de que si no cumple ese sueño, su vida no valió la pena. Y eso lo ha vuelto cada vez más egocéntrico y egoísta. Piénsalo, su plan es robarle a 22 su pase a la Tierra. Y pensemos lo que eso significa. Si 22 consigue ese pase, es porque finalmente habrá encontrado algo que la haga querer vivir. Pero a Joe eso no le importa. Solo está pensando en él y en su concierto. Al llegar al lugar indicado, Moonwind abre un portal con polvo estelar. Le dice a Joe que como no tiene conexión con su cuerpo, debe volver a sintonizarlo. Joe cierra los ojos, escucha el monitor cardíaco, huele el desinfectante y siente el pelaje de un gato sobre él. Moonwind le advierte que no es momento de saltar, pero Joe se lanza de todos modos arrastrando a 22 con él, pero algo sale mal. Joe cae en el cuerpo del gato y 22 en el de Joe. Joe entra en pánico, intenta hablar pero solo maulla. 22 tampoco logra explicarse. La doctora decide dejarlos en observación. Tienen apenas 10 minutos antes de que se lleven al gato. Joe entonces convence a 22 de escapar, pero 22 se tambalea y Joe, en forma de gato, tropieza una y otra vez. Aún así, logran salir sin ser vistos y llegan al elevador. Ya en la calle, 22 se abruma con el ruido y la gente. Corre a esconderse en una escalera. Joe la sigue y para calmarla, le ofrece una rebanada de pizza. Y al probarla, su semblante cambia. Por primera vez siente algo placentero. Sonríe. Más tranquila, 22 empieza a disfrutar. Come un giro, se ríe con recuerdos de sus mentores y por primera vez vive. En la esquina encuentran a Moonwind, que gira un cartel en trance. Lo despiertan y le cuentan lo ocurrido. Moonwind acepta ayudarlos, pero deben esperar a que el portal entre la Tierra y la zona astral se abra a las 6:30. Acuerdan verse en el club Media Nota. Joe está apurado. Ya casi es hora y aún tiene que ir a casa a bañarse y prepararse. Detienen un taxi, pero justo baja Dorothea Williams. El encuentro es un desastre. 22 lleva una bata sucia y come pizza. Dorothea lo mira sin entender. Joe, avergonzado, mete a 22 rápido al taxi y se van. En su departamento, Joe recibe una llamada de Curly. Le dice que Dorothea se asustó y llamó a otro músico para el show. Pero también le dice que su clase fue lo único que le gustaba de la escuela, que le debe mucho y que intentará convencerla si Joe llega bien vestido y a tiempo. Joe se prepara, pero una alumna, Connie, llega para renunciar a la banda. 22, que no entiende del todo, la anima a hacerlo. Conectan porque ambas sienten que el mundo es absurdo, pero Connie le dice que antes de renunciar quiere mostrarle algo que practicó. Toca su trombón con pasión y 22 queda fascinada. Connie ama la música y entonces decide no renunciar. Todo lo que dije sobre 22, su miedo a fallar, sus ideas arraigadas de no ser suficiente o de no merecer vivir, también es clave para entender por qué su interacción con Connie fue tan importante, porque ahí hubo otra identificación. 22 se vio reflejada en ella, una chica con dudas y con miedo, pero que a pesar de eso decidió seguir adelante. Eso despertó algo en 22. Tal vez si alguien como Connie, con quien se identificó, pudo encontrar un motivo para seguir, entonces tal vez ella también pueda hacerlo. 22 regresa con Joe y le pregunta por qué Connie cambió de opinión. Joe le dice que es simple, ama la música, es lo suyo. Intrigada, 22 acepta ayudarlo a prepararse, pero con una condición. Quiere seguir explorando. Tal vez pueda encontrar algo que también le guste. Joe acepta. Entonces 22 se baña y se viste. Joe, en el cuerpo de gato, intenta arreglar el cabello de 22, que está en su cuerpo, con una máquina, pero tropieza y lo arruina. Con el tiempo en contra, corren a la barbería de Des, un viejo amigo. Joe le explica a 22 que es el único con quien habla, pero le pide que esta vez solo escuche. 22 no le hace caso. Habla con soltura, demuestra todo lo que ha aprendido y cautiva a todos. Reflexiona sobre cómo uno sabe si nació para algo o si eligió lo equivocado. Muchos se identifican. Des confiesa que quería ser veterinario, pero cuando su hija enfermó, eligió barbería por ser más accesible. Y, aunque no era su plan, es feliz. Al final, deja el corte impecable y, entre bromas, dice que puede que no haya inventado las transfusiones de sangre, pero definitivamente está salvando vidas. Antes de despedirse, Des agradece haber tenido, por fin, una conversación que no fuera sobre jazz. Y aquí vimos otra evidencia más de cómo la obsesión de Joe por el jazz lo ha llevado, quizás sin darse cuenta, a ser egoísta. Joe dijo que él y Des han sido amigos por años, pero después de la conversación con 22 quedó claro que en realidad no lo conocía. Nunca se interesó por su vida. Todo lo que habían hecho era hablar de Joe y del jazz. Joe se ha desconectado de la vida que sí tiene y de las personas a su alrededor, porque está completamente consumido por la idea de que su existencia solo vale si logra una sola cosa. Y cuando uno se aferra tanto a una sola versión de lo que cree que debería ser su vida, corre el riesgo de no ver todo lo demás que ya está. Por otro lado, me encantó la conversación con Des, porque parece sugerir algo que la verdad yo
también creo, por lo menos hoy en 2025. No pienso que el propósito de la vida sea algo fijo, predeterminado, ni una sola cosa que uno tiene que encontrar como si fuera un tesoro escondido. Más bien, creo que es algo que se va construyendo, que está hecho de muchas partes, no de una sola, y que lo vamos descubriendo con el tiempo, con las experiencias, a veces por accidente y otras después de muchos años. Des, por ejemplo, siempre quiso ser veterinario, pero la vida lo llevó por otro camino. Terminó siendo barbero, y uno muy bueno, que además de cortar el cabello, logra conectar y crear un espacio donde la gente se siente vista y escuchada. ¿Eso significa que falló en su propósito o que simplemente lo redefinió? Tal vez nunca se trató de ser veterinario. Tal vez lo suyo era cuidar y acompañar. Y encontró otra forma de hacerlo. Des bromeó diciendo que no inventó la transfusión de sangre, pero que igual está salvando vidas. Y aunque lo haya dicho jugando, tiene razón, porque esa conversación que tuvo con 22 va a influir en que 22 empiece a sentir por primera vez un verdadero deseo de vivir. Y quién sabe, tal vez también cambie algo en Joe. Mientras tanto, en el gran antes, Terry, el contador del universo, descubre que Joe volvió a la Tierra vivo y decide ir a buscarlo. Joe intenta seguir el plan, pero 22 está encantada con el mundo. Está yaceando, como empieza a decir. Se distrae, rompe el pantalón y deben ir con la mamá de Joe, la única que puede arreglarlo. El problema, ella no sabe del concierto y no le gusta que Joe sea músico. Cuando llegan, Liva ya se enteró y le reclama. Siempre promete estabilidad y luego toma otra tocada. 22, siguiendo las indicaciones de Joe, responde que ella nunca ha entendido lo que él quiere hacer con su vida. Le dice que no puede ser honesto con ella porque siempre lo desaprueba. Finalmente ha conseguido el concierto de su vida y ella se molesta. Liva le dice que no quiere verlo sufrir como su padre y que él al menos la tenía a ella para salir adelante. Joe responde que la música es todo lo que piensa, que no es solo su carrera, es su razón de vivir y que si muriera hoy le dolería pensar que su vida no significó nada. Liva se conmueve, abre una caja que guardaba desde hace años y le entrega el traje de su padre. Lo arregla con cuidado y por primera vez ve a su hijo tal como es. Ya vestido con el traje azul, Joe se siente listo, pero mientras esperan en la entrada de la media nota, 22 se detiene a observar el mundo con nuevos ojos. Cada hoja que cae, cada risa, cada rayo de sol, todo le parece hermoso. En su bolsillo guarda pequeños recuerdos, el hilo con el que Liva cosió el traje, un dulce que le dio Des, una semilla, tesoros. Joe le pregunta si ya está lista para dejar la tierra, pero 22 le confiesa que siempre sintió que había algo mal en ella, que tal vez no servía para vivir. Luego, al hablar con Joe sobre propósito y pasión, pensó que tal vez su chispa era simplemente mirar el cielo o caminar, porque es buena en eso. Joe le responde que eso no son propósitos, eso es una vida normal. Moonwind aparece para devolverlos a sus cuerpos, pero 22, que por primera vez siente ganas de vivir, se niega. Quiere encontrar su chispa en la tierra. Joe, aferrado a su sueño, insiste en que eso lo logrará cuando regrese al seminario del yo. Discuten y 22 huye desesperada. Joe la sigue, pero Terry, el contador del universo, los atrapa y los lleva de vuelta. En el gran antes, los Jerrys descubren que 22 ha obtenido su pase a la tierra, aunque ella no sabe por qué. Joe, frustrado, dice que fue gracias a él, porque vivió en su cuerpo. Herida, 22 le lanza el pase y desaparece, repitiéndose que no sirve para nada. Joe pregunta entonces cuál era su propósito. ¿Era la música, caminar, vivir? Pero Jerry le dice, no asignamos propósitos. ¿De dónde sacaste esa idea? Una chispa no es el propósito de un alma. Ay, ustedes los mentores con sus pasiones, sus propósitos y sus significados de la vida. Tan básico. Con el pase en mano, Joe se lanza al portal y regresa a su cuerpo. Corre al club. Dorotea intenta echarlo, pero Joe le suplica otra oportunidad. Le dice que tocar es su propósito, su misión. Ella se convence y le da el lugar. Joe se mira al espejo y dice, prepárate. Tu vida está a punto de comenzar. El cuarteto brilla. Joe toca como nunca y reciben una ovación de pie. Su madre en el público lo mira con orgullo. Dorotea le da la bienvenida al grupo. Al final del show, Joe le pregunta a Dorotea qué sigue. Ella le responde, volver mañana y hacerlo otra vez. Pero Joe no se siente como lo esperaba. Pensó que este día cambiaría todo. Dorotea le cuenta la historia de un pez que busca el océano. Un pez viejo le dice que eso en lo que está es el océano. Pero el joven responde, esto es solo agua. Joe queda pensativo. Esa noche, solo en casa, Joe se sienta al piano. Saca del bolsillo los pequeños objetos que 22 fue recolectando. Al tocarlos, recuerda momentos simples pero hermosos de su vida. Su niñez, su padre, un paseo en bici, la playa con su mamá, una cena solitaria. Entonces toma la semilla que 22 había encontrado, entra en la zona y va a buscarla. Joe por fin consiguió lo que tanto deseaba. Se miró en el espejo y se dijo a sí mismo que su vida estaba por comenzar. Pero después no pasó mucho. La vida siguió igual que siempre.
siempre, con la misma rutina día tras día. Consiguió lo que tanto quería, pero no lo que realmente estaba buscando. La historia que le contó Dorotea, la del pez, resumió perfectamente todo lo que hemos venido hablando. Joe se obsesionó tanto con alcanzar ese gran momento, con encontrar el océano, que dejó de ver que ya estaba nadando en él. Su vida, esa que parecía solo agua, ya estaba llena de cosas con sentido. Dejó de ver a Curly, ese exalumno que le dijo que su clase fue lo que lo inspiró a estudiar música. No pudo ver a Connie, la niña que acudió a él cuando quería rendirse. Ni a Des, ni a su madre, ni su nuevo vínculo con 22. Todo eso lo tenía enfrente, pero lo pasó por alto porque no se parecía al sueño que se había imaginado. Y me pongo a pensar si tal vez su verdadero propósito nunca fue el jazz, o al menos no solo el jazz. Solo que estaba tan convencido de que ahí estaba el sentido de su vida, que no se dio cuenta de que como maestro ya estaba haciendo algo increíblemente valioso. Tal vez su verdadero don no era solo tocar música, sino inspirar. Joe finalmente llegó a esa realización cuando tocó el piano solo en su departamento. Esta vez no vio solo jazz, ni se enfocó en lo que logró o no logró como cuando visitó el Salón del Yo. Ahora miró su vida con otros ojos. Se detuvo en esos momentos simples, su familia, una clase, una comida en silencio, una conversación cualquiera. Instantes que antes había descartado por no parecer importantes. Ahora los valoró, porque entendió que eso también forma parte de la música. Joe encuentra a 22 atrapada en su dolor, convertida en un alma perdida, abrumada por todos esos sentimientos de no ser suficiente que ha cargado durante tanto tiempo. Joe vence incluso a una versión monstruosa de sí mismo y logra acercarse. Le entrega la semilla y le dice que está lista para vivir. 22 duda, dice que tiene miedo, que nunca encontró su chispa. Joe le responde que sí lo hizo, porque la chispa no es el propósito. La chispa aparece cuando estás listo para vivir. Y ella, dice, es muy buena jazzeando. Eso la libera. Joe acompaña a 22 en su salto hacia la tierra y justo antes de llegar, le suelta la mano. Es su momento. Y al final, quien realmente logró tocar el alma de 22 no fue una figura histórica ni un genio famoso, sino él, un hombre común, alguien que ya había hecho lo que más miedo le daba a 22, fallar y seguir adelante. Joe está listo para partir al gran después, pero los Jerrys, inspirados por su acto, le dan una segunda oportunidad. Le preguntan qué hará con su vida ahora. Joe sonríe y responde: no lo sé, pero voy a vivir cada minuto. Y así abre la puerta de su edificio con una nueva mirada, preparado, al fin, para vivir de verdad. A veces estamos tan obsesionados con nuestras metas que sentimos que si no las alcanzamos, nuestra vida fue un fracaso, como si todo lo demás no contara. Pero si nos damos permiso de mirar alrededor, vamos a ver que la vida también tiene sentido más allá de esos grandes sueños, que hay belleza en lo cotidiano. Tener un sueño y perseguirlo está bien. Es hermoso tener metas, querer lograr algo y esforzarte, pero la vida no es solo eso. Hay una frase de Alan Watts que me encanta y que siento que encaja perfecto aquí. Dice: el sentido de la vida es simplemente estar vivo. Es tan claro, tan obvio y tan sencillo. Y sin embargo, todo el mundo corre de un lado a otro con gran pánico, como si fuera necesario lograr algo más allá de uno mismo. Y creo que tiene algo de razón. A veces vivimos como si la vida fuera un examen que hay que pasar o una lista de tareas que hay que tachar, pero no lo es. Como decía Herbert, la vida no es un problema que se debe resolver, sino una realidad que se debe experimentar. Y esa experiencia está hecha de momentos dulces, otros amargos, unos grandes, otros pequeños, pero todos necesarios. El sentido de la vida no es solo un momento brillante, sino el conjunto de todo lo vivido. Y hay algo más. Yo no creo que sea casualidad que el alma se llame 22, porque justo a esa edad muchas personas empiezan a preguntarse qué hacer con su vida, cuál es su propósito, si están a tiempo o ya se están perdiendo. Y si tú que estás viendo esto te identificas con 22, quiero decirte algo. Aunque no tengas claro tu propósito o tus propósitos, no necesitas esperar para empezar a vivir. Hay momentos en los que simplemente no sabemos hacia dónde ir, y eso está bien. No siempre hay que tenerlo todo resuelto antes de dar el primer paso. A veces basta con seguir la curiosidad, elegir un camino que te intrigue, aunque no sepas a dónde lleva. Y en ese andar, poco a poco, vas construyendo sentido. No todos venimos a ser genios, ni artistas famosos, ni revolucionarios, ni premios Nobel. No todos sueñan con eso, y no todos lo necesitan. A veces basta con tocar la vida de una sola persona, o con aprender a disfrutar tu propio camino, aunque nadie aplauda. Lo suficiente no siempre tiene que ser espectacular. A veces solo tiene que ser auténtico. No necesitas hacer algo gigante para merecer estar aquí. La vida no te exige grandeza, te pide presencia. Cada día cuenta.
Hay que aprender a vivir de verdad, incluso cuando lo que estás viviendo no se parece a lo que creías que era lo más importante de ti. No desprecies esos momentos. No los veas solo como escalones hacia algo más. Porque si llegas a la cima sin haber mirado el camino, es muy probable que ese logro no te dé el significado que esperabas. La vida no es una lista de pendientes, sino un peregrinaje, con días buenos, días malos, días raros, y todo eso la compone. Ojalá aprendamos a disfrutarlo, a mirar lo simple, aunque no tengamos una meta clara, aunque no tengamos todas las respuestas. Quizá eso también está bien. Y para cerrar, quiero hablar un poco del jazz. Todo lo que hemos dicho me hace imposible no pensar en el jazz como un símbolo dentro de la película. Porque si hay algo que define al jazz, es la improvisación, es el dejarte llevar. Los músicos no siguen una partitura fija, no tienen cada nota planeada. Van creando la música sobre la marcha. Se escuchan entre ellos, se equivocan, juegan, prueban cosas nuevas y se dejan llevar. El jazz, entonces, también expresa simbólicamente el mensaje de la película. Joe, como muchos de nosotros, pasó gran parte de su vida creyendo que la vida tenía que seguir una partitura exacta, alcanzar ese gran sueño, cumplir el guión que imaginó desde joven y entonces, sí, ser feliz. Pero ni el jazz ni la vida funcionan así. La vida, como el jazz, se toca en el presente, se improvisa, no siempre suena como esperabas. A veces hay armonía, otras veces desorden. Hay silencios raros, notas que no encajan, pero todo eso también forma parte. Cada interpretación es única. No hay una forma correcta de tocar jazz, igual que no hay una única forma correcta de vivir. Y piensa en esto, el objetivo de cualquier canción, sea jazz o no, no es llegar al coro, ni al puente, ni a la última nota. El sentido de la canción está en su totalidad, en sentirla mientras suena. Con la vida pasa lo mismo. No se trata de llegar a un punto específico. Se trata de estar aquí, presentes, mientras la música suena. Y eso, como lo dijo 22, significa jazzear.